Entonces, vamos a continuar. Y hoy vamos a hablar de las alteraciones de la placenta. Bueno, acá podemos apreciar una placenta sin ninguna alteración. Como dice su descripción anatómica, tiene la forma de un disco, una torta. Esta es la cara materna, donde podemos observar los surcos que separan a los 20 a 30 cotiledones que tenemos, donde se encuentran las vellosidades coriales que van a desembocar en las arterias umbilicales y en la vena umbilical. Y empezamos a describir las alteraciones de la placenta. Dentro de las alteraciones de la placenta tenemos la placenta múltiple, y esta se la denomina así cuando en un embarazo único la masa placentaria se haya formado por dos o más partes iguales o desiguales. Y dentro de estas placentas múltiples, la más común es la bilobulada. Esta placenta bilobulada se va a definir como aquella placenta que consta de una masa cotiledoniana con dos lobulaciones bien notables, ¿no? Aquí podemos observar una nodulación y aquí otra nodulación. Y gráficamente en la ecografía podemos ver las dos lobulaciones. Aquí está una y aquí está la otra lobulación. Ambas se van a caracterizar porque van a estar en dependencia circulatoria, o sea, van a estar conectados por vasos sanguíneos que atraviesan las membranas corioamnióticas. También dentro de las placentas múltiples tenemos la placenta bipartita. Esta placenta bipartita también se va a caracterizar porque va a estar constituido por dos masas o dos discos placentarios, ¿no? Aquí podemos apreciar un disco y aquí otro disco placentario. Ecográficamente podemos apreciar aquí un disco placentario y aquí el otro disco placentario. Estos van a estar unidos por puentes membranosos, ¿no? Por las membranas corioamnióticas, pero se van a caracterizar, a diferencia de la placenta bilobata, que en la bipartita estas tienen una circulación independiente. También dentro de las placentas múltiples tenemos la placenta subcenturiada. Esta se define cuando están separadas dos masas placentarias de la masa placentaria primaria o la placenta principal, ¿no? A esta placenta principal entonces se pueden asociar cotiledones o masas placentarias más pequeñas, ¿no? Que se los conoce como masas placentarias aberrantes o cotiledones accesorios. Estas constituyen las principales placentas múltiples. ¿Cuál es su etiología? Esta se caracteriza porque la implantación placentaria se va a realizar en el borde lateral del útero, o sea, en la unión de la pared uterina anterior con la pared uterina posterior. En este lugar, la caduca es delgada y su capacidad nutritiva va a estar disminuida. Entonces va a haber un deficiente desarrollo de las estructuras vellositarias. De esta forma se va a provocar, ¿no?, esta separación y el trofoblasto va a ir buscando mejores sitios de irrigación. Entonces, el punto de origen de estas placentas múltiples es cuando estas se insertan en el borde lateral de la cavidad uterina, entre la cara anterior y la cara posterior. Dentro de la clínica de estas, la que más complicaciones da es la placenta subcenturiada o la que presenta cotiledones aberrantes o accesorios, ¿no? Estos pueden quedar después del alumbramiento, ya sea a través de un parto o una cesárea, insertados, implantados todavía en la cavidad uterina, y solo se va a eliminar la masa placentaria principal. Al quedarse estos cotiledones aberrantes, se van a infectar y van a provocar en muchas situaciones endometritis e incluso sepsis obstétrica. Entonces, Doctor, el tratamiento consistirá en realizar un legrado bajo anestesia general para extraer los restos de estas placentas. doctor,
Sí, Doctor, perdón que lo moleste. ¿Podría aceptar a algunos de mis compañeros más que están esperando? Por favor, doctor. de ahorita. Luego Ya, tenemos gracias. la placenta sonaria. La placenta sonaria se caracteriza porque sus vellosidades van a tomar una zona de implantación de extensión anormal. O sea, va a compensar la profundidad de implantación por la extensión, o sea, se va a extender casi cubriendo la totalidad de la cavidad uterina. O sea, lo que no ha podido realizarse la implantación en sentido profundo hasta las capas más profundas del endometrio, lo va a compensar extendiéndose sobre toda la superficie del útero. Cuando se ha extendido en toda la superficie del útero y forma un anillo, se conoce como placenta anular. Y cuando hay un espacio que separa a los extremos placentarios, se conoce como placenta anular o reniforme o en herradura. Entonces, este tipo de placentas es característica de aquellas placentas, sobre todo que se van a insertar a nivel del orificio cervical interno. ¿Cuál es su etiología? Cuando el trofoblasto busca un sitio de implantación que le garantice un adecuado flujo sanguíneo útero-placentario y de esta forma garantizar el desarrollo y el crecimiento del producto, pues va a ir a buscar otras fuentes de irrigación. Y es común encontrar este tipo de placentas en aquellas pacientes que han sufrido procesos de endometritis o legrados uterinos a repetición con un exagerado raspaje del mismo. Dentro de la clínica de estas placentas, vamos a poder encontrar las placentas que se insertan en cerca al segmento uterino inferior y pueden simular una placenta previa. Entonces actúan como una hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Luego tenemos a la placenta sonaria o membranosa. Esta placenta sonaria se define como aquella placenta donde sus vellosidades también se han extendido alrededor de la cavidad uterina, ¿no? Se llama difusa porque toda su implantación ha sido difusa, ¿no? En varios sectores de la cavidad uterina se ha realizado la implantación de, de este tipo de placenta. Después del alumbramiento, esta puede causar hemorragias por la persistencia de algunos cotiledones que todavía están insertados en la placenta y también puede causar procesos infecciosos. Son causa frecuente de abortos y de hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Y tenemos la placenta fenestrada, ¿no? La placenta fenestrada se caracteriza porque en algunos segmentos de la placenta vamos a encontrar espacios que se conocen como ventanas o fenestras. Y esto es a consecuencia de que en ese lugar de implantación no ha existido irrigación, ya sea por procesos infecciosos, por la presencia de miomas uterinos o porque se ha producido infartos placentarios. Entonces quedan ventanas o fenestras en este tipo de placentas. Luego tenemos la placenta marginada y la placenta circunvalada. La placenta marginada es una alteración de la placenta muy frecuente en cuanto a su presentación y se caracteriza por la presencia de un anillo fibroso situada cerca al borde, ¿no? Aquí podemos apreciar el anillo fibroso y siempre se va a situar en la cara fetal de la placenta, ¿no? En el borde fetal. Y es muy frecuente encontrar a esta placenta marginada en aquellos embarazos extramembranosos. La placenta circunvalada tiene cierta característica y se parece, ¿no? En cierta forma a la placenta marginada, pero la diferencia es de que
el reborde placentario lo van a formar las membranas corioamióticas, ¿no? Las membranas ovulares. Estas se invierten y forman, como podemos apreciar, un anillo alrededor del borde placentario. Su etiología radica en que estas placentas se van a formar a consecuencia de que el corión frondoso es escaso para las exigencias ovulares. Entonces, esta limitación primaria obliga a las vellosidades a proliferar en sentido oblicuo y buscar mejores sitios de irrigación para mantener el desarrollo y el crecimiento del producto. Son, en cuanto a la clínica, causa de hemorragias de la segunda mitad del embarazo, porque pueden también actuar como una placenta previa y pueden provocar abortos y amenazas de parto prematuro. Y una de las alteraciones comunes también de los anexos es la inserción velamentosa del cordón umbilical, ¿no? Cuando se inserta esta en las membranas corioamnióticas, entonces podemos estar también asociándonos a lo que se conoce como ruptura de vasa previa, ¿no? Que es también una causa frecuente de hemorragia de la segunda mitad del embarazo y también es causa de muerte fetal inmediata, incluso materna, si es que no se toman las previsiones adecuadas para este tipo de patologías. Luego pasamos a las alteraciones de la placenta en cuanto a su implantación. El otro era en cuanto a su formación y desarrollo. Y así tenemos la placenta acreta y placenta adherente. ¿Cómo definimos el acretismo placentario? Este es un término que hace referencia a cuando las vellosidades están unidas al miometrio. Y esto puede ser causa de un desarrollo deficiente del adhesivo basal o la falta de la capa de Nitabuchi. Entonces, el sincicio trofoblasto penetra profundamente hasta establecer contacto con el miometrio. Esta puede ser parcial o total. Puede ser dificultoso y en muchas situaciones puede ser imposible el desprendimiento placentario. De ahí radica su importancia en el diagnóstico antes de la atención del parto o antes de la realización de la cesárea. Tenemos tres tipos de acretismo placentario. Tenemos la placenta adherente. Esta placenta adherente es aquella que por exageración de sus conexiones fisiológicas queda retenida y va a ocasionar hemorragias durante el alumbramiento. Si bien su separación de la cavidad uterina es dificultosa, pero no es imposible, puesto que existe un plano de clivaje que permite la separación. Entonces, esta sí se puede resolver con éxito. Luego tenemos la placenta acreta, que va a presentarse en el 80% de los casos. Esta se presenta cuando el trofoblasto se implanta en zonas donde la decidua es deficiente o es anormal. Entonces, este sincicio trofoblasto se infiltra a establecer contacto con el miometrio. Esta infiltración en la placenta acreta puede ser focal y es focal cuando toma dos o más cotiledones, es parcial cuando está implicada el 50% de la placenta y puede ser total. Esta sí nos puede llevar, según sea total, parcial o total, a complicaciones en el alumbramiento, ya sea después del parto o durante la realización de la cesárea. Luego tenemos la placenta íncreta, que representa el 15% de los trastornos de la adherencia placentaria. Aquí el sincicio trofoblasto ha penetrado el miometrio y ha establecido contacto con las fibras miometriales. Esta ya es más complicada y es generalmente consecuencia de histerectomía obstétrica de urgencia. La placenta pércreta
que se presenta en el 5% de los casos, es cuando las vellosidades, sobre todo del sincicio trofoblasto, atraviesan la serosa del útero, o sea, el perimetrio, e incluso pueden llegar a invadir, ya sea si están insertadas en la cara anterior a la vejiga y si están insertadas en la cara posterior al recto. Y esta ya es más complicada incluso de tratar, puesto que necesitamos la intervención tanto del urólogo y del cirujano para poder reparar tanto la vejiga y el recto. Bueno, en esta imagen podemos apreciar los trastornos que hacemos referencia, ¿no? Tenemos una inserción normal de la placenta, tenemos una placenta ácreta cuando llega al miometrio y establece contacto con el miometrio, una placenta íncreta cuando penetra en el miometrio y una placenta pércreta cuando llega a atravesar hasta el perimetrio, ¿no? La serosa. Y puede llegar incluso, hemos dicho, si es una localización anterior a la vejiga y si es una localización posterior al recto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para su presentación? Antecedentes de placenta previa en embarazos anteriores, la realización de cesáreas anteriores. Estas placentas generalmente tienden a insertarse, implantarse en el segmento uterino inferior, en la cicatriz de las cesáreas anteriores. Y sabemos que el segmento uterino es delgado, entonces es fácilmente atravesable por el sincicio trofoblasto, llegando a ocasionar con mucha frecuencia placenta pércreta con compromiso de la vejiga. Cirugías uterinas previas, como las miomectomías. Al realizar una miomectomía, una polipectomía, vamos a provocar alteraciones en el endometrio y al estar alterado la decidua, el endometrio, vamos a hacer una predisposición para que las fibras del citotrofoblasto puedan penetrar profundamente en las capas del útero y provocarnos, ¿no? Acretismo, incretismo o percretismo placentario. Legrados uterinos a repetición, y esto sobre todo en aquellos legrados donde se raspa en forma excesiva el endometrio, llegando incluso a raspar el miometrio, y de esta forma podemos facilitar la penetración del sincitio trofoblasto a las capas profundas del útero. Edad materna avanzada, esto se explica porque a medida que va avanzando la edad de la paciente también va a mermar su capacidad de el desarrollo decidual, haciéndose más delgado y permitiendo la penetración del citotrofoblasto. La multiparidad, ¿no? Cuando ya la paciente tiene varios hijos, igual el endometrio va a debilitarse, a adelgazarse, y de esta forma es aprovechado por el citotrofoblasto para poder penetrar, buscando mejores sitios de irrigación, las capas profundas del útero. Mayor poder invasor del trofoblasto. Esto se produce a consecuencia de que tiene una capacidad mayor de penetración y destrucción al citotrofoblasto y va entrando, ¿no? Endometrio, miometrio y perimetrio. Hipoplasia congénita del endometrio, cuando existe un escaso desarrollo por influencia hormonal deficiente del endometrio. Procesos infecciosos como la endometritis, la presencia de miomas uterinos o la radioterapia, que provoca un escaso desarrollo del tejido endometrial. El diagnóstico. ¿Qué nos hace sospechar del diagnóstico? El antecedente. Entonces, una cosa que nosotros debemos, una situación que nosotros debemos tomar en cuenta como antecedente para pensar en acretismo placentario es el antecedente de placentas previas en embarazos anteriores, el antecedente de que sus embarazos han concluido en cesáreas, el antecedente de cirugías uterinas o de legrados uterinos. Estos 4 factores son los principales que nos deben hacer sospechar de la presencia de acretismo placentario. Y entonces, ¿yo cómo puedo hacer el diagnóstico? En estas pacientes debo realizar sí o sí una ecografía específica que se conoce con el nombre de ecografía del lecho placentario. Esta ecografía del lecho placentario me permite hacer el diagnóstico de la invasión del citotrofoblasto para ver si se trata
de una placenta ácreta, íncreta o pércreta. Y me dirá, esta es una placenta íncreta, será focal, o sea, algunos cotiledones, será parcial, la mitad de la placenta, o será total. Entonces, sí o sí, con estos antecedentes, les repito, de estas 4 entidades, yo debo solicitar ecografía del lecho placentario para descartar la presencia o no de acretismo placentario. Aquí tenemos los criterios ecográficos para el diagnóstico de acretismo placentario. Si tengo la posibilidad de realizar Doppler o Power Doppler, puedo hacer un diagnóstico más específico, más fino, para poder hacer mi táctica y mi técnica quirúrgica. Y también puedo realizar una resonancia magnética. ¿Cuál es el fenómeno clínico? Va a haber situaciones en las que ustedes se van a enfrentar a una placenta ácreta. Muchas veces las pacientes vienen sin ecografía y si se han hecho una ecografía, no tienen ecografía del lecho placentario que les permita prevenir el sangrado uterino. Entonces, atienden el parto y de repente, pasados los 30 minutos, no sale esa placenta. Quieren hacer extracción manual de placenta, es imposible. Y comienza a sangrar, porque placenta que no se desprende es placenta que no sangra, pero nosotros no tenemos el antecedente y tratamos de sacar esa placenta, de que se produzca el alumbramiento. Entonces, a medida que nosotros tratamos de liberar esa placenta del sitio de inserción, de desprenderla, vamos a tener hemorragia, hemorragia y hemorragia. Y en ese momento, sí o sí, vamos a estar frente a una hemorragia importante que nos puede llevar incluso a la muerte materna. Y tenemos que entrar a quirófano. Por eso, antes debo sospechar del diagnóstico. Y les repito, más que una ecografía obstétrica, me sirve un 100% la ecografía del lecho placentario. Bueno, aquí tenemos una resonancia. Podemos ver, toda esta es la placenta. Miren, se ha insertado incluso ocupando el espacio de la vejiga. Pues acá ya tengo que cambiar mi técnica y mi técnica quirúrgica y entrar, ¿no? O en segunda instancia entrará al urólogo una vez que yo haga todo lo que corresponde a la extracción del producto y a la histerectomía obstétrica. Acá, en esta ecografía Doppler, puedo ver la placenta y miren la invasión vesical de la placenta. Entonces ya debo sospechar frente a cesáreas, placentas previas, legrados uterinos y debo solicitar una ecografía del lecho placentario. Igual acá, miren, esta es una placenta de inserción posterior y miren, está invadiendo recto. Entonces es un percretismo placentario. Aquí lo propio, pero este es un percretismo placentario que ha invadido vejiga. En cuanto a la clínica, no existe un síndrome clínico, porque estas placentas no van a representar, digamos, sangrados durante la segunda mitad del embarazo, pero sí la sospecha ya me debe hacer pensar en que me voy a enfrentar a una placenta ácreta. ¿Y cuando sospecho? Muchas veces cuando ya estoy en el momento de la cesárea o después de haber atendido el parto, no se desprende la placenta. Y voy a estar frente a una hemorragia puerperal que me puede llevar a una coagulopatía por consumo, shock de la paciente, incluso muerte. Tratamiento quirúrgico, histerectomía de urgencia, ¿no? Tiene que ser la histerectomía rápida, tengo que realizar rápido, ¿no? Más incluso pensando más que en la estética, en la salud de la madre, para poder salvarla esta y también la contingencia. Pero debo estar preparado para una histerectomía de urgencia. ¿Que va a ser complicada? Sí, va a ser complicado. Bueno, miren acá tenemos una placenta ácreta total, ¿no? Miren, ha invadido y se ha insertado en toda la superficie de la cavidad uterina. Pues esto sí o sí termina en histerectomía. Pero ya les he dicho, ustedes tienen que solicitar ecografía del lecho placentario. Y aquí está el resultado anatomopatológico de esa prueba. ¿Cuáles serán los signos intraoperatorios que me permiten hacer sospechar la placenta
ácreta, ¿no? Va a haber una distorsión del segmento uterino inferior. Vamos a ver los vasos que me hacen semejar a una cabeza de medusa. Miren, cabeza de medusa, aquí están los vasos coriónicos. Todavía no se ha realizado la histerotomía para extraer al feto. Primero estamos haciendo la semiología quirúrgica. Aquí veo una distorsión del segmento uterino inferior, ¿no? Acá también. Ya realizada la histerectomía, puedo apreciar, ¿no? Todo este segmento ha correspondido a la placenta, en este caso increta, porque ha comprometido el miometrio, no así la serosa. Entonces, intraoperatoriamente también puede hacer el diagnóstico con el signo de medusa y la distensión del segmento uterino inferior. Si tienen alguna pregunta. Ya, atentos a la lista. Álvarez, Presente. Pasa, Presente. Naraca, Presente. Aramayo, Arando, Presente, Doctor, doctor. Para mayo. Hola. Arce Calvo, Presente, doctor.